Ugulil Kaluyel. Jate Kala Yahkiltik Tebin Maba Chicanukta Ilel. Introspección. Acción de mirar al interior del corazón. Se define como una forma de aprendizaje para cambiar lo que hemos sido. Bueno, para mí la escritura es un ejercicio cotidiano en el que la persona que escribe le da la posibilidad de conocerse. Entonces pienso que la escritura es un constante conocimiento y aprendizaje de uno mismo y la posibilidad de expresar también lo que uno siente. Para mí la lectura es un ejercicio también cotidiano y dentro de mis gustos está la novela. Me gusta mucho la novela histórica, pero también la ciencia ficción. Últimamente me he estado acercando mucho a la ciencia ficción y mucho ensayo. Me gustan mucho los textos ensayísticos, los de la novela. De novela, bueno, me gusta, por ejemplo, lo que escribe Guadalupe Nettel. Me gusta esta escritora mexicana, me gusta mucho lo que hace. Me gusta mucho lo que hace Leonardo Padura, este narrador y novelista cubano. Me encanta lo que hace. Y también me gusta mucho, a pesar de que no hizo propiamente tantas novelas, sino más ensayo, Albert Camus. Siento que mucho de mi pensamiento está enfocado en sus propias reflexiones. Yo siento que leer y la lectura en sí mismo es una manera de abrirnos al pensamiento, ¿no? Abrir el pensamiento, abrir el sentir. Es una manera también de conocer la mirada, la perspectiva de las personas que nos invitan de alguna manera a adentrarnos a lo que intentan construir en el universo literario. Siento que soy un escritor que se deja llevar por el asombro. Generalmente me ando preguntando por qué suceden estas cosas, por qué nos tocan vivir estas cosas, por qué sentimos estas cosas. Y son, creo que, las interrogantes las que me planteo desde la curiosidad y el asombro, las que me permiten intentar escribir. Entonces siento que puedo citar más como un escritor que deviene del asombro y del misterio y, por supuesto, de la duda, ¿no? Y sobre escribir en celtal, bueno, esa también fue una decisión, digamos, de reivindicación identitaria, porque vale la pena decir que hasta hace quizás 10 años yo no me consideraba una persona indígena, y lo pongo entre comillas, porque para mí esa palabra era desconocida, ¿no? Si uno va a las comunidades y uno lo habla en su lengua, la gente en sí misma no se reconoce indígena, ¿no? Entonces no hay un principio de alteridad. Y es llegando a la universidad, egresando sobre todo, cuando alguien me dice de esa manera y yo asumo esta alteridad, esta nominación para diferenciarme o para reconocerme frente a alguien que me lo enunciaba, ¿no? Entonces me di cuenta que no era para mí tan necesario e importante enunciarme como indígena, sino más bien reconocer y reivindicar la lengua y el pueblo al que pertenezco, ¿no? Entonces para mí era más importante mencionarme tzeltal, y creo que una de las condiciones también reivindicativas e identitarias era no solo reconocerme tzeltal, sino también empezar a generar contenidos en tzeltal. Y vale la pena decir que ha sido un proceso muy difícil y desafiante sobre todo, porque en el marco de las literaturas que se escriben en el país, las literaturas y sobre todo lo que se escribe en celtal, pues es un campo, vamos a decirlo así, no tan vasto. Yo soy autor de 2 libros de ensayo bilingüe celtal y español. El primero se llama Tesututet Ixtabil, el giro de la pelota, y es una propuesta ensayística entre crónica, ensayo, relato, testimonio, que habla sobre la práctica del básquetbol en los pueblos originarios. Y luego en mi segundo libro me enfoqué más en una búsqueda de lo íntimo, por así plantearlo, que tiene que ver sobre las ausencias. El libro se llama Chayetquinal, las formas de la ausencia, que es un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, editado junto con el Fondo Editorial Tierra Adentro, el FETA. Y este libro es una búsqueda sobre esta palabra que es la ausencia. Entonces es un libro conformado por 7 ensayos en donde hablo sobre cómo desde mi sentir la ausencia se manifiesta, como puede ser la muerte de alguien, el duelo, la desaparición forzada de alguien, el suicidio de alguien, la migración de alguien, la ruptura también de relaciones entre personas, ¿no? Y tengo un montón de ensayos publicados en Tierra Adentro,
en donde intento plantear cosas que a mí me inquietan, como lo mencioné, partir desde el asombro. Me asombra la cuestión del tiempo, me asombran los sonidos, me asombran, por ejemplo, la ceniza o lo diminuto. Entonces, intento como pensar mucho y sentir mucho en las inquietudes que seguramente un niño o una niña se harían, ¿no? Yo siento que una constante en mis búsquedas es preguntarme por la condición humana. Y yo creo que esa es como una cosa que caracteriza también la expresión poética. Pero lo interesante en la búsqueda de Tzeltal, y eso es creo que lo interesante en la poesía, es apoyarme de ciertas nominaciones que se dicen en Tzeltal y que no se alcanzan del todo al decir en español, ¿no? Entonces me parecía que en ciertas nominaciones del Tzeltal se esconde mucha poética, ¿no? Chay Biluketik, cosas perdidas. Alal ventas lels guarata stil kinal matzam tehkahtanantik, las chay chopag bantis kucho chakolsmat, hich tel chignacho wol chulwitzetik, tabanti yashkotik tas chabal, tijujun ut alaretik, tas tohol teteikash techkultatik yuntenejapa. Hich tatojotesel kop yayal temabas pisip chopol te wokole, melel kalaibish aye, aybin yantik yashach. Cuando Kahkanantik caminaba por las faldas del paraje de Matzam en búsqueda de su bastón de mando, perdió el morral donde tenía 2 bolas de pozol. Allí crecieron las 2 montañas que se volvieron sagradas. Justo ahí, las familias tzeltales rezan para recordar el paso de quien hoy es el santo de Tenejapa. La moraleja es que no todas las cosas perdidas son desgracia, también en ellas se fundan nuevos horizontes. Ubulil keluyel, jate kalal yahkiltik tebin maba chikanukta ilel, ahun pijilal kalal yahkantik heltik te kushineltike, tastojotesel te chukul kushinele, jame babi kaitik tebin ti aitah kotantik, hichme yaspasik te site etik, tame yaskan chik, yayaks meinuk yisim, jato tame katbojik tanichim, maktamukul te tikil. Gracias. Vame ayesta pisilik ichas patubila botanik tabanti alal ayesh de Vileja del Marpenca y Chaix patubila botanik. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas, reciban un fuerte abrazo al corazón. Mi nombre es Del Marpenca y nos vemos pronto.